Te bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar compartiendo algo maravilloso de la palabra de Dios, que es la presencia constante de Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo al lado nuestro o en nosotros. Si tenemos esa revelación, vamos a caminar con mucha más paz, con mucha más tranquilidad y vamos a tener muchos más años de vida. Jesucristo, cuando resucitó, lo último que dijo en el Evangelio según San Mateo es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con cada uno, al lado de cada uno, aunque es invisible, todos los días, en cada momento. Descubrir que Él está presente siempre y acudir a Él en humildad, con arrepentimiento, eso es lo más importante que podemos realizar en nuestra vida. Aparte de recibirlo a Él en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Rey. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23, dice: volveos a mi reprensión y derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión, arrepentimiento, y derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo entrará en tu vida y entonces conocerás y escucharás la palabra de Dios. El Espíritu Santo revela a cada persona la palabra de Dios. Él nos recuerda las palabras de Jesús y también nos hace saber cosas del futuro y nos guía en cada momento. Entonces, con humildad, con arrepentimiento, pedirle al Señor que entre en nuestras vidas y que está al lado. Usted puede ser ateo y tiene a Dios al lado. Él está viendo y esperando que usted hable con Él. Y usted está afanado y lucha y trata de encontrar cosas y trata de encontrar la felicidad de distintas maneras, pero tiene al lado al Omnipotente, al que sabe absolutamente todas las cosas y al que le puede guiar por toda su vida y también en la eternidad. Entonces, lo que necesitamos es tener esta revelación, que Jesús ha resucitado y está vivo al lado nuestro, con todo su poder. Y Él ha dicho: pidan y se les dará. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es tal vez una de las revelaciones más importantes que uno puede tener. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está a favor, si Él está intercediendo, Jesús, al Padre por tu vida, si Él te puede contestar, te puede hablar, te puede guiar, te puede hacer encontrar aquello que perdiste, si le pedís. Por eso Él nos dice: pidan y se les dará. Entonces, todo lo que necesitamos en las iglesias y las personas para vivir en paz, para tener sabiduría de Dios, para movernos en el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene un plan para cada uno y para usted también. Algunos tienen un plan, digamos así, de ser una persona pública, otros de predicar en distintos lugares, otros de ser amas de casa o ser unos buenos padres, pero siempre transmitiendo la paz y transmitiendo la palabra de Dios, tratando de cumplir la gran comisión de enseñar a todas las personas todo lo que Jesús nos ha mandado. Cada cristiano debe ser como una luz. Dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces, para ser la luz,
tenemos que tener a la luz primero, que es Jesús. Jesús, yo soy, dice así, yo soy la luz del mundo. Entonces tenemos que invitar a Jesús que entre en nuestra vida. Y Él entra y se queda ahí. Y empezamos a ser transformados más y más como es Él. Por eso no se necesita que usted ponga una cinta roja en el auto o que se ate en la muñeca alguna cosa o que vaya a alguien para que le dé un amuleto o tener una medallita o tener una estampita o tener cientos de estampitas por las dudas a ver si alguno de estos contesta. No, 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 no. Al Señor tu Dios debes buscar y Él solo debes adorar. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él es el único que te puede ayudar junto con el Espíritu Santo y el Dios Padre. Y Él es el que hace milagros, el que responde las oraciones, el que sabe lo que necesitas antes de que te lo pidas. Quizás tenés una enfermedad y vos estás pidiendo de viajar y Jesús sabe que tenés una enfermedad y te sana. Es lindo decirle a Jesús, Señor, examina mi cuerpo a ver si tengo algo y tocame mi cuerpo y saname. Dame salud. Y Jesús lo hace. Pero uno tiene que ir en humildad, en fe y hablar con Él. Hablar con Él y Él va a responderte. No te vas a sentir solo. Vas a saber que Él está ahí. Él te habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de otras personas que tal vez te dan un buen consejo. Te habla a través de una predicación. Te habla cerrando caminos y abriendo caminos. Te habla de distintas maneras Dios. Entonces, no necesitas tratar de tener estampitas o cosas que no funcionan. Dios en su misericordia puede hacer que algunas de tus peticiones a la persona equivocada que no te puede ayudar, bueno, te las conceda porque Él es amor. Pero siempre, siempre, siempre el que concede la respuesta a una oración es Dios. Entonces, a Él hay que ir al centro del blanco. Algunas personas dicen, si yo estuviera cerca de tal siervo de Dios, o pudiera, digamos así, escucharlo, o tal vez si viniera a mi ciudad y predicaría, todas las cosas cambiarían. Quiero decirle que en tu ciudad y al lado tuyo está Jesús. Él ya está presente. No necesitas a alguien que venga, sí, tal vez con una palabra de Dios para tu vida y todo eso. Por eso es importante escuchar también predicaciones buenas y de personas que conocen a Dios. Pero no estás solo, no estás sola. Dios sabe tu problema. Pues, como hace un rato estuvimos orando por una persona que se estaba muriendo, que se estuvo mal y Dios la sanó. Dios es el que obra y hace milagros hoy. Dios está presente siempre. Eso no te lo olvides. Entonces usted no necesita de ninguna cosa de la suerte o pedirle a personas que ya murieron. No hay oraciones en la Biblia a personas que han muerto. Ni siquiera a Moisés, o a Abraham, o al rey David, o a Elías, o a San Pablo, o a San Pedro. Ni siquiera hay oraciones a la Virgen. No hay, no existen. La palabra de Dios es muy clara y no hay ninguna insinuación, ni ninguna
digamos así, mandato de pedirle a otra persona algo que no sea a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo con su poder obra a través de esa circunstancia y puede cambiar esa situación. Entonces, usted ya tiene todo para ser ayudado. No sabe qué carrera seguir, no sabe con quién ponerse de novio. Consulte, ore y hable con Dios. Y hay veces que le va a parecer que no escucha nada. Le va a parecer como que Dios no escucha, pero Dios sí escucha. Dios escucha esa oración. Yo tengo una anécdota muy, tal vez fuerte para usted, que quizás está empezando en las cosas de Dios. Yo le pedía siempre al Señor por mi esposa. Y claro, como en mi casa muchos no oraban, entonces me encerraba con llave en mi pieza y me ponía de rodillas al lado de la cama y pedía a Dios por aquella persona que no sabía quién era, pero sabía que Dios me iba a hacer encontrar. Y oraba y oraba y oré años. Y parecía como que no me escuchaba porque oraba por otras cosas más simples y se daban. Y pedía por otra cosa y notaba que la mano de Dios estaba. Pero cuando oraba por mi esposa sentía un silencio. Y llegué a pensar que no me escuchaba en ese tema. Pero estando en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en una reunión donde estaba la misma presencia de Dios, Dios me habló y me dice: Gustavo, ¿te acordás cuando orabas encerrado en tu pieza de rodillas pidiéndome por tu esposa y que vos pensabas de que yo no te escuchaba? Bueno, yo te escuchaba. Fue tremendo. Dios mismo hablándome. Y me dice: y vas a conocer a tu esposa dentro de 6 meses. Tu esposa va a ser así, así, así. Y no la busques porque yo ya la tengo preparada. Y ella va a ir a vos. Así que no trates de hablar con nadie o cosas por el estilo, porque ella va a ir a vos. Me explicó muchas cosas de mi futura esposa que a los 6 meses la conocí. Fue algo tremendo. Imagínese la fe, cómo me quedó y cómo aumentó a través de los años, teniendo esta experiencia de saber que Dios me habló en voz audible, diciéndome justamente lo que yo pensaba que no me escuchaba, y me escuchaba. Así que si usted piensa que Dios no le escucha, yo le digo: Dios sí le escucha. Dios está ahí al lado suyo y tiene su tiempo para responder la oración. Quizás pase, digamos, un año, si es algo así como una respuesta a la pareja o al matrimonio. Quizás para conseguir un trabajo pase un día, una semana o algo. O de repente le llama a alguien, o Dios pone, suponga que usted es mecánico y no sabe dónde trabajar, y Dios le hace acordar a un amigo que es mecánico y le pone en la cabeza que lo llame a usted, y lo llama y lo invita a trabajar juntos. Eso es lo que hace Dios. Usted dice: qué bueno, y la gente le pasa muchas veces esas cosas, y no se da cuenta que es Dios. Ahora, cuando usted ore, dése cuenta que es Dios. Así que no necesita nada más que hablar en humildad con Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, porque si está en pecado
constante. Dice la palabra de Dios que hay como una pared entre usted y Dios. Dice, no se ha cortado, digamos, la mano de Dios para actuar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y su Dios. Usted pídale perdón por los pecados y arrepiéntase de ellos y apártese de ellos. Y reciba a Cristo en su corazón para que desde adentro Él lo cambie. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted de que es una persona de Dios y que Dios existe. Y el Espíritu Santo le va a estar hablando de Dios. Le va a hablar, le va a decir y va a escuchar también la voz en su mente. Muchas veces uno dice, tengo una corazonada, y esa corazonada es la voz de Dios, que le está diciendo no vayas a tal parte porque te va a pasar algo. Y vos no vas y no te pasa nada, después te olvidás, pero hubo una voz ahí y esa voz es la de Dios. Así que reconozcamos que Dios está presente. Reconozcamos que Dios está al lado suyo de todas las personas que hay en el mundo, pero está dentro de aquellos que ya son hijos de Dios, aquellos que lo recibieron, aquellos que lo invitaron a entrar a su vida. Y eso es más que la religión. Yo no estoy hablando de cambio de religión ni cosas por el estilo. Estoy hablando de conocer a Dios, de tener a Dios y tener la salvación de la vida eterna, tener la seguridad de la salvación. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, si hay alguno que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos amistad, cenaremos juntos, hablaremos. Y eso es lo que hace Dios literal, literal. Yo hice todos los ritos de la religión oficial de este país. Fui solamente a colegio religioso. Todos los viernes me confesaba y comulgaba y todo. Pero no conocía la salvación de Jesús. Después me enteré en una iglesita evangélica en San Isidro que Jesús había muerto en la cruz no como un ejemplo, sino para pagar mi deuda de pecado. Que todos éramos pecadores y que la salvación es un regalo de Dios. Que nadie se salva por buenas obras, porque cuando uno sabe que ya hizo suficientes buenas obras como para ser salvo, nunca. Dice la palabra de Dios que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo llevó en la cruz tu pecado y el mío. Y esas son las buenas noticias. Tu deuda con Dios está paga, pero tenés que recibirla. Tenés que aceptar ese pago. Y entonces cuando te estás enterando de que Jesús en la cruz pagó tu pecado, tenés que decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Salvador y como mi Rey. Me someto ahora a tu voluntad. Antes hacía lo que se me daba la gana. Ahora quiero hacer tu voluntad. Y Jesús entra en tu corazón y Él es la vida. Él es la vida eterna. La vida eterna es una persona que está o afuera o adentro tuyo. Primera de Juan capítulo 5 dice que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tal vez no tengas al Hijo de Dios en tu corazón. Tal vez lo tengas fuera, porque está en todas partes al mismo tiempo. Y Él está dispuesto, dice en Isaías, que Él es amplio en perdonar. Él, al contrario, está deseando que reacciones y te vuelvas a Él.
está deseando que tomes una decisión, decirle, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Y entonces Él va a entrar ahí adentro. Entonces ya vas a saber que tenés la salvación y la vida eterna. La vida eterna no viene por cumplir ritos religiosos. El cielo no se gana por hacer procesiones, caminatas o cosas por el estilo. Tampoco se gana por obras, porque no hay ninguna persona en el mundo que pueda cumplir los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién ama al prójimo realmente como a uno mismo? Hay muchas cosas que tenemos que saber y una de ellas es que no podemos por nuestra fuerza cumplir los mandamientos. Y si sos sincero vas a tratar de cumplir los mandamientos, pero te vas a dar cuenta que no los cumplís y te vas a desanimar, como le pasa a todos. Otros no les interesa directamente saber o cumplir los mandamientos, les interesa vivir en pecado, y el que vive en pecado va a pasar la eternidad en el infierno. Y eso no es algo que se juega, no es algo que uno puede tomarlo livianamente, es la eternidad con el diablo, los demonios horribles, castigándote eternamente. Y por eso te hablo, para que reacciones, para que le digas sí a Jesús. Una vez que Jesús entra en tu vida, tener en cuenta que Él está siempre ahí para darte sabiduría, para guiarte, para que tomes decisiones correctas. No tomes decisiones sin consultar con Dios. ¿Tenés plata para comprar una casa? Orá a Dios y pedile que te guíe a qué casa tenés que comprar. Y lo va a hacer. ¿Tenés plata para comprarte un auto? Pedile al Señor. Y así, Él te va a contestar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Jesús, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿cómo? ¿No decíamos que Jesús estaba al lado? Pero hay una pared si estamos en pecado. Entonces tenemos que tirar abajo esa pared, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscarle a Dios y decirle, Dios, quiero ser tu amigo. Y Él es lo que más quiere, que seas el amigo de Él. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los he llamado amigos porque le he mostrado todo lo que el Padre me ha dicho. Los amigos se cuentan cosas. Y si sos amigo de Jesús, Él te va a contar cosas, te va a guiar. Y te puedes quedar ahí a la noche orando, o a la mañana, o al mediodía, y puedes pedirle sabiduría, como dice en Santiago. Si tienen falta de sabiduría, pídansele a Dios y se les será dada. O sea, supongamos que usted no apruebe materias en el colegio, que le vaya mal porque no tiene sabiduría o no tiene memoria. Pero si va a Dios y le pide y cree, Dios le va a dar aquello que usted necesite. Le va a dar memoria, le va a dar ganas de estudiar, y usted va a llegar a ser un profesional, tal vez, pero siempre con la ayuda de Dios. Antes de dar un examen, ore, pida la sabiduría de Dios, estudie, por supuesto, pero va a ver que todo en este mundo que es tan difícil, y usted sabe que es difícil, todo es difícil aquí en este mundo. Todos tenemos nuestras heridas, nuestros problemas,
nuestros traumas, nuestras cosas, pero Dios sana todas esas cosas. Dios pone aceite y te venda las heridas. Jesús fue enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Y si usted tiene un quebranto de corazón por un novio que la dejó, o quedó embarazada y la persona se fue, o tal vez, no sé, cualquier otra cosa, Jesús, si usted va a Él, Jesús le da el aceite y le va a cubrir esa herida y le va a solucionar el problema y va a aparecer otra persona que la quiera y va a ser feliz para siempre. Pero tiene que venir de Dios. El tema es que usted capte la voz de Dios. Y cuando uno empieza a orar y hablar con Dios y darse cuenta que Él está al lado suyo, empieza cada momento a captar un poquito más la voz de Dios. Y después ya se hace una costumbre, ya está, por así decirlo, práctico en captar la voz de Dios. Y Dios habla. Y de repente usted tiene anhelos que Dios no es el plan de Dios para usted. Y usted se frustra, pero Dios le convence de que eso no es lo que Él pretende de usted. Muchas veces hay personas que quieren cosas y Dios tiene algo mejor. Contemos con la presencia de Cristo en nosotros. Y si usted todavía no es de Jesús, Jesús está ahí al lado, queriendo entrar en su vida. Ábrale el corazón a Jesús y dígale: Señor, entra en mi vida. Y después no va a necesitar ninguna cintita roja, ninguna caminata a Luján, no va a necesitar ninguna cosa, porque ya va a tener la salvación, la vida eterna, y va a tener la comunión con Dios, que Él sabe todas las cosas y le va a hacer entender. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quiere eso? Entregue la vida a Jesús por medio de una oración. Vamos a un tema musical y continuamos dentro de un ratito con una voz del cielo.